Buenas tardes. Vamos entonces a comenzar a hablar de la anatomía del hombro. El hombro, ¿verdad? Tiene muchas estructuras que a veces tienden un poco a confundir en cuanto a su dirección, sus trayectos y todo eso. Pero bueno, el día de hoy la idea es de que podamos comprenderlas todas. Hoy entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de todos estos huesos que conforman la parte del hombro. Vamos a hablar de sus articulaciones y vamos a hablar de los músculos, muchos de los músculos de la región que vienen desde el esqueleto axial a la cintura escapular y otros que van de la cintura escapular al húmero. Y allí se forma una región que se llama región axilar. Esa región axilar, ¿verdad?, que es como una pirámide cuadrada, vamos a hablar todos esos límites, anterior, posterior y todo su contenido. Para el día de mañana, entonces, bueno, vamos a hablar de la anatomía del hombro. Primero de la parte de la osteología, ¿verdad? Entonces, en la osteología vamos a ver todos los huesos que la conforman. Vamos a hablar de lo que es parte del esternón, lo que es la clavícula, lo que es la escápula, ¿verdad? La escápula y el húmero. En cuanto al húmero, voy a hablar solamente del segmento proximal. A mí me gusta hablar en la misma clase sobre las estructuras óseas y musculares que voy a tratar. Es decir, no me gusta hablar del húmero completo hoy, porque como hoy no voy a hablar de codo, entonces no vamos a ver músculos que se insertan allí. Y entonces se tiende a olvidar para la semana que viene. Entonces por eso solamente voy a hablar de la parte proximal del húmero. Entonces vamos a hablar primero de la clavícula. La clavícula, ¿verdad?, es un hueso que está entre el esternón a nivel medial y lateral, se articula con el acromio de la escápula. Clavícula significa llave pequeña. Les parecía que era como una llave, como una llavecita que se usaba en aquellos tiempos y que era una llave pequeña, pues. Lo comparaban con las llaves grandes de las puertas de las ciudades. Entonces vamos a ver una descripción, ¿verdad?, más o menos aquí en el videito sobre la clavícula, que ella se van a fijar que este es su cara superior, ¿verdad?, y una cara inferior. Ella tiene una cara superior y una cara inferior y tiene un borde anterior y un borde posterior. Perdón, este es el borde anterior y este es el borde posterior. Entonces aquí lo vamos a ir viendo cómo se articula, como habíamos dicho, con el esternón a través de la articulación esternoclavicular y con el acromio de la escápula. Habíamos dicho que esto es una articulación en silla de montar, la vamos a ver un poquito más adelante. Está cerquita aquí de lo que es la primera costilla, ¿verdad?, está en bastante relación. Allí se está articulando con el acromio de la escápula. Yo les había dicho, ¿verdad?, que la clavícula tiene una cara superior y una cara inferior. Un borde anterior, que es este, y un borde posterior. Igualmente, la primera costilla tiene esas características. Tiene una cara superior, una cara inferior que obviamente no estoy viendo, un borde medial y un borde lateral. Así es la primera costilla. Sin embargo, las siguientes costillas
están al contrario, están acostadas, están, como decir, de lado. Las costillas, a partir de la segunda hasta la 12ª, tienen borde superior, borde inferior. Tienen una cara lateral y una cara que no estoy viendo, que se llama cara medial o cara también visceral, también le llaman algunos libros, porque ve hacia las vísceras, hacia los pulmones. Entonces, tengan en cuenta eso. Clavícula y primera costilla tienen cara superior, en cambio las demás costillas tienen borde superior. De la cara inferior de la clavícula. De hecho, en la cara inferior, ahí estamos viendo que se inserta un músculo que se llama subclavio. En esta parte aquí es un músculo facilito porque se llama así porque está debajo de la clavícula y por eso se llama subclavio. Y se inserta en la primera costilla que lo tiene ahí abajito. Entonces la clavícula se puede llegar a fracturar, por ejemplo, una persona que se caiga con la mano extendida o un traumatismo directo a nivel del hombro y permite que venza las fuerzas de resistencia de la clavícula y se fracture. Podemos tener este aumento de volumen que se va a notar en la persona, ¿verdad? Esto puede ocurrir también en los mismos, en las coleadas, en las caídas, ¿verdad? Y entonces caen muchas veces con el hombro y así como y entonces producen las fracturas de clavícula. Aquí tenemos una, ¿verdad? Fíjense, aquí está la clavícula, esta que ven aquí, y aquí se interrumpe, ¿ves? Aquí se interrumpe y continúa aquí, que es esto, hasta aquí, que esto es entonces la articulación acromioclavicular y este es el acromio de la escápula. Entonces aquí, bueno, reparamos, colocamos una placa con tornillos, como aquí está la clavícula, vista lateral y esta es una vista superior, porque la placa fue colocada en la cara superior de la clavícula. Entonces ahora tenemos la escápula. La escápula, ¿verdad? Como se fijan, es como un triángulo, ¿verdad? Que tiene 3 bordes, y por lo tanto 3 ángulos. Un borde superior, ¿verdad? Un borde medial o vertebral, porque mira hacia la columna, y un borde lateral. En los ángulos tenemos sobre todo el ángulo que más importa es el ángulo lateral, donde está la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, que es esta que tenemos aquí. Por arriba de la cavidad glenoidea salen como 2 cachitos. Un cachito, este cachito y este cachito. Este cachito hacia adelante, que es este mismo, se llama apófisis coracoides, donde se insertan 3 músculos que vamos a aprender hoy. Y un cachito que sale hacia atrás, que es este, y es este, se llama acromio, que es a donde se articula con la clavícula. Si se fijan, ¿verdad? De la cara posterior, porque entonces tenemos una cara anterior de la escápula y esto es una cara posterior. De la cara posterior parte una parte de la escápula que se llama espina de la escápula. Espina de la escápula es esto. Y en sus extremos, ¿verdad? En su extremo es que está el acromio de la escápula. La espina de la escápula tiene, fíjense aquí, un borde superior y un borde inferior donde se van a insertar unos músculos que vamos a ver hoy. Fíjense que aquí, como se ve aquí, el borde inferior de la escápula es este. El superior se ve aquí, casi no se ve, vamos a decir que es como esto aquí. Y entonces me divide la cara posterior en 2 partes.
en una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa, porque allí se van a insertar los músculos con el mismo nombre, músculo supraespinoso y músculo infraespinoso. Igual en la cara anterior tenemos una otra fosa que se llama fosa subescapular. Fosa subescapular porque se va a insertar el músculo subescapular. Como saben, la escápula tiene otro nombre que es el omóplato. Y normalmente la palabra omóplato viene de la misma palabra de hombro y la misma palabra de húmero. Las tres tienen una raíz similar que, es decir, en los primeros tiempos, pues, cuando se le dio el nombre a las partes de nuestro cuerpo, que se le dio al hombro, ¿verdad? Normal. Pero después, cuando empezaron a estudiar como tal la anatomía en los cadáveres, entonces, bueno, como estos huesos, el omóplato y el húmero, tenían que ver con el hombro, entonces le dieron nombres similares. Prácticamente tienden a significar que son huesos del hombro. Escápula significa prácticamente fragmentada, porque se daban cuenta que cuando se fracturaba la escápula tendía a fragmentarse en muchos pedazos, en muchos fragmentos, valga la redundancia. Entonces vamos a ver un videito aquí. Ven que entonces, como les había dicho, la escápula está dividida, como decir, un triángulo inferior y un triángulo superior, que finalmente la mayoría de los anatomistas lo ven como un triángulo en su totalidad. En el ángulo superolateral está la cavidad glenoidea, ¿verdad?, donde se va a articular con el húmero. Entonces aquí está saliendo de la cavidad posterior, de la cara posterior, la espina de la escápula y en su extremo el acromio, que se va a articular con la clavícula, y entre los dos huesos van a formar lo que es la cintura escapular. Ahí está la apófisis coracoides. Ella se adosa al tórax a través de un músculo que se llama serrato mayor. Entonces ahí está la cara posterior, la espina de la escápula, fosa infraespinosa, borde superior, borde medial o vertebral, borde lateral, ángulo inferior, ángulo lateral, acromio, apófisis coracoides, la clavícula, el húmero, la cavidad glenoidea, el acromio, apófisis coracoides, tubérculo supraglenoideo e infraglenoideo, que quiero que se lleven también desde ahorita. Encima de la cavidad glenoidea hay un tubérculo, siempre digo como un tuyuyo, algo que sobresale, que se llama tubérculo supraglenoideo. Y abajo está el tubérculo infraglenoideo. Allí se van a insertar dos músculos. En el tubérculo supraglenoideo, la porción larga del bíceps, y en el tubérculo infraglenoideo la porción larga del tríceps. Entonces, para que lo vayan como que no aprendiendo en este momento, pero vayan teniéndolo en cuenta para cuando veamos esos músculos. En el tubérculo supraglenoideo la porción larga del bíceps, y en el tubérculo infraglenoideo la porción larga del tríceps. Escotadura supraescapular, si también me faltó, entre el acromio y el borde superior de la escápula está esta escotadura, que se llama escotadura supraescapular, porque está encima de la escápula.
por allí van a pasar unas arterias, unos nervios que vamos a ver el día de mañana. Aquí vemos, fíjense, una fractura de húmero. Aquí en el cuello de la escápula, el cuello de la cavidad glenoidea. Fíjense, esto es una tomografía. Las tomografías y las resonancias, la imagen que te dan son cortes. Un corte como si rebanamos al paciente. Entonces, en este caso, que es una tomografía de hombro, es un corte axial o horizontal. Hacemos un corte aquí y se hizo un corte a este nivel y fíjense cómo se ve la cabeza del húmero y aquí está la glenoides y esto sería el resto de la escápula. Fíjense cómo está fracturada aquí y fíjense cómo tiene una fractura aquí hacia adelante en el bordecito anterior de la escápula. Fíjense, igual aquí se ve la fractura y estos son lo que se llaman reconstrucción 3D. Es una reconstrucción 3D así como esta, donde se ve la fractura completa. De hecho, hasta se le puede dar vueltas y eso en el programa, pues, donde se ven las resonancias o las tomografías. En este caso, una tomografía. Vamos ahora con el húmero. Como les dije, solamente voy a describir el día de hoy el húmero solamente en su parte proximal, porque nos vamos a enfocar solamente en el hombro. Para que no se nos olvide, si entonces les describo la parte distal, se nos olvida. Para la semana que viene, que Dios mediante, vamos a ver el brazo y el codo. Entonces, el húmero, ¿verdad?, tiene un extremo superior llamado epífisis, ¿verdad?, que es esta cabeza, la cabeza del húmero, que es como la mitad de una esfera. Prácticamente es la mitad de una esfera y se une a una metáfisis. La metáfisis es lo que está entre estas dos líneas que estoy punteando aquí, que están punteadas aquí, que es todo esto de la metáfisis. De allí para abajo, de esta línea para abajo, es lo que llamamos la diáfisis del húmero. La parte proximal, ¿verdad?, la epífisis, está recubierta en su totalidad por cartílago articular. Debajo de la cabeza está el cuello. Entonces, el cuello, que llamamos el cuello anatómico del húmero. El cuello anatómico del húmero está entre la cabeza del húmero y la metáfisis. En la metáfisis tenemos tres estructuras que nos llaman la atención, que son este tuyuyito que tenemos aquí, que se llama troquín, y este tuyuyo más lateral que se llama troquíter. También hay libros que le llaman tubérculo menor y este tubérculo mayor. También lo relacionamos con los músculos que se insertan en él. En ellos dos, perdón, se insertan 4 músculos que son parte del manguito rotador. En el troquín se inserta 1 y en el troquíter se insertan 3. El troquín se inserta el subescapular, en el troquíter se inserta el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Entre ellos pasa este canal, ¿verdad? Este canal que se llama canal bicipital o corredera bicipital del húmero. Se llama corredera bicipital porque va a pasar, la porción larga del bíceps. El bíceps se inserta, ¿se acuerdan que les acabo de comentar? Que se inserta en el tubérculo supraglenoideo y él viene por aquí y pasa por la corredera bicipital y se dirige hacia abajo. El húmero, más abajo, ¿verdad?, de la metáfisis está otra línea que es menos distinguible, pero normalmente la distinguimos, es el sitio donde prácticamente ya la metáfisis deja de ser gruesa para el hueso ahora ponerse fino
con la diáfisis, y entonces es lo que llamamos el cuello quirúrgico del húmero. Se llama cuello quirúrgico porque es el sitio donde mayormente ocurren las fracturas a nivel del húmero. Muy pocas veces ocurren las fracturas a este nivel, mucho más frecuentes a este nivel. Por eso se llama este cuello quirúrgico del húmero. Y está entre la diáfisis y la metáfisis. Le preguntan, entre la metáfisis y la epífisis, ¿qué hay? El cuello anatómico. El húmero, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un corte transversal al húmero, nos vamos a fijar que es como un prisma, que es triangular. Y entonces, él va a tener un borde anterior y dos bordes, o sea, un borde medial, que sería este, y un borde lateral. Borde lateral, borde medial y borde anterior del húmero. Por lo tanto, entonces también vamos a tener tres caras en la diáfisis. Una cara medial, una cara lateral, entre el borde lateral y el borde anterior, una cara lateral. Entre el borde anterior y el borde medial, una cara medial. Y entre los bordes lateral y medial, una cara posterior, que es esta. También es interesante en la cara posterior del húmero, ¿verdad?, que hay un canal que deja un recorrido de un nervio y una arteria que se llama canal de torsión. Por allí va a pasar el nervio radial y la arteria humeral profunda, que la vamos a ver el día de mañana. Entonces dejan esa impresión que se llama canal de torsión, porque está torcido. El canal está torcido porque va dando, va de medial hacia lateral y de arriba hacia abajo, como veíamos descripciones el día de ayer. Entonces vamos a ver aquí un dibujito, un videito del húmero. Como les había dicho, prácticamente la cabeza humeral es la mitad de una esfera recubierta por cartílago articular, ¿verdad? Aquí tenemos la metáfisis, que es un poco más gruesa. Entre ellos dos está el cuello anatómico. Y entonces ahí se está haciendo el canal bicipital para la porción larga del bíceps que vieron que pasó allí. En este punto, fíjense, quiero que vean, bueno, primero aquí el tubérculo supraglenoideo, y aquí viene la porción larga del bíceps. Quiero que vean aquí el húmero. Fíjense cómo un corte transversal del húmero, que les decía, tiene un borde anterior, un borde lateral, un borde medial, cara medial, cara lateral y un borde posterior. Al unirse allí, entonces el cuello quirúrgico, cuello anatómico, troquíter, la extensión del troquíter, troquín, corredera bicipital. Aquí está entonces el troquíter con las inserciones supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y hacia acá entonces veríamos más abajo el canal de torsión. Borde lateral, borde medial del húmero. Ese es un sitio a nivel lateral que deja el deltoides, que se llama eminencia deltoidea del húmero. Esto que vemos aquí, que está a nivel casi en el medio, pues en el borde lateral, a nivel de la parte media del húmero, en su parte lateral, la eminencia deltoidea del húmero, porque allí es donde se inserta el deltoides. Entonces aquí vemos
Este se acuerdan que lo vimos el día de ayer, una fractura de húmero, ¿verdad? Y que se le colocó una osteosíntesis, placas con tornillo. Aquí tenemos varias fracturas del húmero. Fíjense esta fractura, esta que ven aquí, este pedazo, cómo se despegó. Este pedazo que se despegó es el supraespinoso. Perdón, es el troquín, el troquíter, perdón, donde se inserta el supraespinoso. Aquí tenemos dos fracturas de cuello quirúrgico. Fíjense, aquí todo el cuello quirúrgico se fracturó, ¿eh? Y hay otros fragmentos por aquí. Fíjense cómo esta fractura, aún más desplazada que esta, por lo menos aquí pareciera que hubiera un poco más de contacto, pero aquí no. Fíjense cómo el húmero que llega hasta aquí se vino para acá hacia medial. En cambio, la cabeza quedó aquí hacia lateral. Entonces, para los residentes de traumatología, les pueden preguntar qué fuerzas deformantes están actuando para que, valga la redundancia, se deforme esta fractura. Entonces, como les dije ayer, ustedes lo primero que deben hacer es pensar, es una rayos X AP. Si es una rayos X AP, yo estoy viendo es el plano frontal. Si veo el plano frontal, las deformidades son en varo y valgo. Y por lo tanto las deformidades van a ser de aducción, de músculos que hacen aducción o abducción. Entonces, en este caso, el pectoral mayor, que se inserta en el húmero, se contrae y se trae el fragmento, y que él es aductor del húmero, se trae el fragmento hacia adentro, ¿eh? Aquí tenemos otra fractura, fíjense aquí, del cuello quirúrgico. Parece un hongo porque tiene una formita de hongo, ¿verdad? El húmero es porque impactada está la fractura. Me vino a la mente el término. Está impactada, se impactó la diáfisis en la cabeza del húmero. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo es que funciona la cintura escapular. ¿Qué es la cintura escapular? Es la unión, o sea, el sistema que conforman la clavícula y la escápula, así como en el miembro inferior, y eso es el soporte para el miembro superior. En el miembro inferior existe también una cintura que se llama cintura pelviana y que está formada por los dos huesos coxales con el sacro, y son el soporte para el miembro superior. Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Como les dije, esta está formada por la clavícula con la escápula y parte del esternón. Como ellos se articulan para sostener al miembro superior. Y a la vez ellos están colocados encima de lo que es el tórax. Entonces vemos cómo los músculos que vamos a ver más tarde se unen para ayudar a los movimientos de la cintura escapular y para su sostén. Para que, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un lanzamiento, se mantengan todos los huesos en su sitio, fijados al tórax, y el húmero, o sea, mientras el húmero se mueve y hago la fuerza que necesita realizar un lanzamiento.
ella va sincronizada con los movimientos del miembro de la cintura pelviana. Ven cómo está la cintura pelviana abajo y deben ir sincrónicos. Entonces ahora vamos a hablar de las articulaciones del hombro. Muchos autores hablan de que existen 5 articulaciones en el hombro. O sea, el hombro como tal se le llama a toda esta estructura, incluyendo la cintura escapular. Entonces, para que todos estos huesos que conforman la cintura escapular se articulen, entonces se necesitan 5 articulaciones, dicen unos autores, otros dicen 7. A mí me gusta más hablar de 7 articulaciones. Entonces, para aprendérmelas, lo que hago es recordarlas yendo desde aquí adelante cuando se articulan con el esternón, yendo hacia más lateral y luego me vengo hacia posterior. De adelante hacia lateral y luego hacia posterior. Entonces aquí tenemos primero, entonces, normalmente la mayoría de los autores, o sea, los autores que hablan de 5 articulaciones porque no toman en cuenta la primera costilla, pero se ha sabido que la primera costilla toma parte en esta región del hombro. Entonces la primera articulación es la que está entre la primera costilla y el esternón. Esa articulación se llama costo esternal. Luego vendría la segunda, que es esta que está aquí, entre el esternón y la clavícula, que es la esternoclavicular, que vimos ya que es la que es en silla de montar. La tercera articulación es esta que tenemos aquí, que es la acromio clavicular, entre el acromio de la escápula y la clavícula. Aquí bajamos a buscar 2 articulaciones más, que son la glenohumeral, que vamos a decir es la principal del hombro, entre la glenoides y la cabeza del húmero, y entre estas dos, entre el acromio clavicular y la glenohumeral, existe un espacio aquí, ¿verdad? Entre la cabeza del húmero y el acromio, existe un espacio que se llama subacromial. Ese espacio subacromial también funciona como una articulación, pero es llamada una articulación falsa, porque las articulaciones verdaderas, ¿verdad? Tenemos que son, o sea, la definición de una articulación es la unión de 2 huesos, ¿verdad? Recubiertos por cartílago articular y envueltos en una capa de bolsa sinovial. Entonces, de la cápsula sinovial. Entonces, esta articulación que estamos diciendo aquí, que se llama subacromial, no cumple eso, porque la cabeza del húmero sí está recubierta por cartílago, pero debajo de el acromio no hay cartílago, pero se comporta como una articulación prácticamente porque la cabeza del húmero también rueda sobre ese acromio. Claro, también lo interrumpe un músculo que va pasando por aquí, que es el supraespinoso, pero se comporta como una articulación y para ayudar a mantener estable a la cabeza humeral. Entonces, ya llevamos 5, nos faltan 2. Seguimos hacia atrás. Y entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que la escápula se mantiene fija al tórax? La escápula se mantiene fija al tórax por un músculo que se llama serrato mayor, que lo vamos a ver hoy. Y eso me conforma la segunda articulación falsa, que es la articulación escápulo-torácica. ¿Por qué falsa? Bueno, porque sencillamente lo que pasa es que la escápula rota sobre su propio eje, puesta encima del tórax.
puesto allí en la parte posterior del tórax, rota sobre su propio eje, se mueve ella pegada al tórax, pero entre ellas dos, o sea, entre el tórax y la escápula, no hay cartílago articular. Entonces por eso la llamamos una articulación falsa. Esa conformación la vamos a ver cuando veamos como tal el músculo serrato mayor. Aquí, disculpa que no les enseñé aquí, la articulación costoesternal, ¿verdad? Y la articulación esternoclavicular, que fueron las dos primeras que vimos. Falta la última articulación, que sería aquí atrás, que así como articulamos primero, ¿verdad?, la primera costilla con el esternón, la primera costilla se articula a nivel posterior con las vértebras. Y esa articulación, que es la séptima, la llamamos costo vertebral. Entonces esas serían las 7 articulaciones del hombro. Entonces vamos a ir viendo cada articulación. Entonces vamos a comenzar con la primera articulación, que sería la externo-clavicular, ¿verdad? Casi no voy a hablar de la costoesternal, sino de la externo-clavicular. Entonces, como vimos el día de ayer, ella es una articulación de tipo en silla de montar, que está entre el esternón y la clavícula, el extremo medial de la clavícula. Ellas, como vemos que está descrito, que tienen en el eje lateral hay una concavidad y en el eje antero-posterior hay una convexidad, contrario a la clavícula, que entonces lateralmente tiene una concavidad y antero-posterior una convexidad. Entre ellos hay un disco, ¿verdad?, que permite que ellas encajen mejor como articulación. Igualmente, ¿verdad?, vemos aquí que los ejes en que ella se mueve. Normalmente habíamos dicho ayer que se mueve prácticamente en 2 ejes, pero hay autores como de donde saca el autor el Capangyi, la biomecánica de Capangyi, que hablan de un tercer eje, pero que es muy limitado. Entonces aquí está hablando del eje supero inferior, ¿verdad?, que hace que la clavícula se mueva en el plano horizontal, en el plano transversal. Tenemos otro eje que es el antero-posterior y permite que la clavícula se mueva en el plano coronal, acompañado por con la ayuda de este músculo que llamamos subclavio, que fíjense, de una vez se van grabando de una vez las inserciones, que va desde la cara inferior de la clavícula a la cara superior de la primera costilla. Y tenemos otro eje, ¿verdad?, que sería lateral, ¿verdad?, que permite que la clavícula se mueva en el plano sagital, mueva hacia adelante y hacia atrás. Recuerden el avioncito de ayer. Tenemos, ¿se acuerdan?, que vimos entonces aquí externo costal, externo clavicular, y ahora vamos con la acromio clavicular. La articulación acromio clavicular es importante porque es una de las que más se llega a lesionar en traumatismo y es un dolor de cabeza para el traumatólogo. No hay un tratamiento estándar que uno pueda decir este es el mejor. Siempre hay discusiones acerca de qué hacer con las luxaciones acromioclaviculares, porque ellas tienden a lesionar mucho los ligamentos. Lesionarse los ligamentos, que son los medios estabilizadores, entonces ella pierde, valga la redundancia, su estabilidad. Ella también tiene un disco articular que le ayuda en su estabilidad.
Entonces normalmente existen los ligamentos intrínsecos que son propios de la articulación, es decir, ligamentos acromioclaviculares superior, inferior, posterior y anterior. Son los ligamentos acromioclaviculares o intrínsecos. Ayudan en la estabilidad. Existen los ligamentos extrínsecos, que son dos principalmente, que es el ligamento conoide, porque tiene una forma de cono, fíjense que se dirige hacia medial, hacia arriba y hacia medial, y otro que se llama trapezoide, porque tiene forma de trapecio, que se dirige hacia arriba y hacia lateral. Ellos dos ayudan a que la clavícula se mantenga en su sitio. Cuando ella se fractura o hay luxación acromioclavicular, ella se tiende a ir para arriba porque la jala un músculo fuerte que se llama trapecio. Aquí entonces vamos a ver los movimientos. Un eje superinferior que permite, ¿verdad?, que ella se mueva en el plano horizontal. Un eje anteroposterior, que es este, que permite que ella se mueva en el plano coronal. Y un eje laterolateral, ¿verdad?, o lateromedial, que permite que ella se mueva en el plano sagital. Entonces fíjense, normalmente como ocurren estas lesiones, ¿verdad?, también por caídas, por traumatismos directos, por caídas y traumatismos directos a nivel del hombro, y entonces se puede fracturar el húmero, la clavícula, o se rompen los ligamentos que la mantienen unida y entonces ocurren las luxaciones acromioclaviculares. Se rompe los ligamentos intrínsecos o extrínsecos. De ahí es que viene la clasificación de Rowe de las luxaciones acromioclaviculares. Igual hay diferentes medios de reparación. Hay quienes colocan un tornillo desde aquí arriba de la clavícula hasta la apófisis coracoide y entonces la mantienen abajo, porque como les digo, el problema es que la clavícula se tiende a ir arriba por acción del músculo trapecio. Otros colocan suturas o pueden colocar hasta injerto tendinoso, ¿verdad?, del palmaris longus del antebrazo, y colocarlo, pasarlo por debajo de la apófisis coracoides, detrás de los músculos que se insertan allí, y entonces amarrar, como decir amarrar, el extremo lateral de la clavícula. ¿Se acuerdan que, ¿verdad?, veníamos del esternón, llegábamos a la articulación acromioclavicular y entonces bajábamos a buscar dos articulaciones más, la glenohumeral y la subdeltoidea o subacromial también la llaman. Vamos a hablar primero de la subacromial. Fíjense que esto es un corte coronal del hombro. Aquí vemos la glenohumeral, el músculo supraespinoso que no lo conocemos todavía, y la articulación acromioclavicular y el deltoides, músculo deltoides que todavía no conocemos, pero fíjense que se está insertando en la eminencia deltoidea del húmero, como habíamos comentado cuando vimos como tal el húmero. Entonces, fíjense que entre la cabeza del húmero y la apófisis coracoides y la apófisis, el acromio, está unas bolsas que ayudan a que el roce entre la cabeza del húmero y el acromio no dañe a este músculo que se llama supraespinoso. Sin embargo, el del manguito rotador
él es el que más se tiende a lesionar por acción de estos roces durante la vida, y sobre todo si la persona en su trabajo usa mucho la mano por encima del hombro. Se puede llevar la mano por encima del hombro, pero un uso y un sobreuso y abuso de esta articulación, de estos movimientos, va a hacer que se tienda a lesionar el manguito rotador. Por ejemplo, los albañiles, cuando ya estás colocando un bloque por encima del hombro, entonces eso empieza a lesionar. Igual muchas veces las mismas amas de casa que tienen muchas cosas que están en gabinetes arriba, por encima del hombro cuando están cocinando, entonces muchas cosas que queden arriba, al buscarlas, eso siempre pega, va a llegar un momento en que va a pegar en el hombro. Fíjense, aquí vemos el músculo subescapular que viene de la fosa subescapular hasta el troquín, y vemos aquí saliendo en la corredera bicipital el tendón de la porción larga del bíceps. Todo eso lo vamos a conocer bien más adelante ahorita. Entonces fijémonos aquí cómo se va a formar la articulación subdeltoidea o subacromial. Este es el músculo subescapular que les estaba diciendo. A las bolsas, que es lo que cuando se inflaman entonces ocurre la bursitis, que la deben haber escuchado, las bursitis del hombro, que son frecuentes. Ocurren por todo esto que les estoy diciendo. Este es el músculo deltoide, el que estaba allí ahorita. Supraespinoso, infraespinoso. El deltoide. Las tres porciones del deltoide. Entonces ahí pega, choca, sobre todo la inserción del troquíter con el acromio. La inserción del supraespinoso en el troquíter choca con el acromio y por eso ocurren estas lesiones. Aquí está el supraespinoso visto desde arriba. En la fosa supraespinosa, ¿lo ven? Fosa supraespinosa. Ahora vamos a la articulación glenumeral. La articulación glenumeral entonces está conformada por la cabeza del húmero, ¿verdad? Y la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces vamos a ver varias cositas, varios detalles de esta articulación, y aquí les dejo, ¿verdad? Lo que son, sobre todo para los residentes de traumatología, que eso es pregunta fija, estabilizadores estáticos y dinámicos del húmero. Los estabilizadores estáticos, aquí están. Los estabilizadores dinámicos lo pueden sacar ustedes fácilmente a través de los músculos, sobre todo los músculos del manguito rotador. Una de las cosas que tiene esta articulación, ¿verdad?, es que es una articulación muy móvil. Se fijan que aquí el húmero está puesto, por ejemplo, en 0 grados, pero cuando nosotros lo podemos llevar hasta arriba, entonces hace un movimiento de 180 grados, cosa que tú no puedes hacer, porque esto es una enartrosis, por eso tiene bastante movimiento, cosa que no puedes hacer con la cadera, que también es una enartrosis, pero ella es más limitada, y tú, por ejemplo, no puedes llevar la pierna, el miembro inferior hasta arriba. Claro está, el que hace ejercicios, el que hace sus prácticas de ballet y todo eso, puede hacerlo, pero normalmente no se hace. Esto ocurre porque hay bastantes ligamentos y poco hueso que estabilizan esta articulación.
decir, la estabilización de esta articulación depende más de ligamentos y partes blandas más que de hueso. Porque fíjense que es una cavidad muy pequeñita, es una copa muy pequeñita comparado con la cabeza del húmero. En cambio, cuando veamos la cadera sí abarca la pelvis, pues la cavidad acetabular abarca mucho más a la cabeza del fémur, y eso hace que entonces ella sea una articulación muy fuerte como para que se salga de su sitio, no como es la articulación glenohumeral, que seguro ustedes conocerán a alguien que te dice, sí, mira, yo me saco aquí el hombro, puedo sacármelo solo y entra otra vez. Y eso porque tiene dañado ya todos los ligamentos. Pero nadie hace eso con la cadera. No, mira, yo me puedo sacar la cadera, entrar y salir. No, porque son unas fuerzas mucho mayores, porque dependen de la congruencia articular, que tiene que ver con la parte ósea, o sea, los huesos que abarcan a la cabeza del fémur. Entonces fíjense, aquí está puesta la escápula detrás del tórax con su cavidad glenoidea, y entonces aquí está la cabeza del húmero formando la articulación glenohumeral. Fíjense que la cabeza humeral, les va a decir el libro, ¿ves?, que está orientada de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante, ¿ves? Pues porque ella se tiene que dirigir hacia atrás porque la escápula está atrás. La escápula es menos profunda, entonces fíjense que ella más bien se va a dirigir de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Una angulación de aproximadamente 30 grados, que eso lo tienen que tomar en cuenta siempre el residente de traumatología para hacer las proyecciones de escápula. Que entonces por eso es que fíjense el residente de traumatología, si yo le hago una rayos X a esta paciente lateral, fíjense cómo se me va a ver la rayos X. La rayos X de la escápula, fíjense cómo se me va a ver la escápula. Pero para hacer una escápula en Y, entonces yo coloco a la paciente con una angulación de 30 grados al hacerle la rayos X. Al hacerle la rayos X, fíjense cómo se ve, que es lo que queremos evaluar. Si queremos evaluar una fractura de escápula, entonces le hacemos una hacemos una escápula en Y, entonces con una inclinación del tórax de 30 grados. Por estos 30 grados que decía ahorita que tiene de inclinación la escápula. Fíjense, la cavidad glenoidea es muy pequeña comparada con la cabeza humeral, por eso le cuesta mantenerla en su sitio. Otra cosa, ¿verdad?, que nos ayuda a la estabilidad articular es lo que se llama el labrum glenoideo. El labrum glenoideo, fíjense que es un cartílago con una forma prismática. Tiene un triángulo, es triangular, prismática. Tiene una cara que mira hacia la cabeza humeral. Tiene otra cara, esta que estoy señalando aquí, que con el dedito del apuntador, que mira hacia la cavidad articular glenoidea, y una cara hacia afuera que mira hacia la cápsula articular. Todo eso se los va a describir el libro. Mi idea es que ustedes puedan entender. Fíjense aquí. Fíjense aquí cómo esa cara hacia lateral está mirando hacia hacia la cápsula articular. Entonces ahí describe varios medios de unión, que son la misma cápsula articular, el labrum glenoideo.
La cápsula articular tiene estos repliegues abajo para que permiten que uno pueda hacer la abducción completa hasta 180 grados. Ahorita vamos a ver. Aquí está la porción larga del bíceps. Los ligamentos intrínsecos. ¿Se acuerdan que la articulación acromioclavicular tenía ligamentos intrínsecos? Igualmente la glenohumeral tiene sus ligamentos intrínsecos, que son los ligamentos glenumerales anteriores, que tienen unos haces que se llaman anterior, medio y posterior. Y entre estos haces es que se puede salir la cabeza humeral y entonces producirse la lujación. Aquí está, ¿ve? Hace una función como de hamaca para permitir la abducción. Entonces tenemos también los ligamentos coracohumerales, que obviamente vienen de la apófisis coracoides al húmero y ayudan a la estabilización, a que frene el húmero tanto en extensión como en flexión. Como ven, el anterior es más corto y él se encarga de frenar la extensión, y por eso es que la extensión del húmero es más corta que la flexión. Músculo supraespinoso otra vez, el deltoides. Los ligamentos glenumerales y coracohumerales. Existe también el ligamento humeral transverso, que está encima de la corredera bicipital y ayuda a sostener al tendón, a la porción larga del bíceps, que viene desde el tubérculo supraglenoideo. ¿Por qué repito tanto las cosas? Por lo que les vengo diciendo desde ayer, que la anatomía se estudia 2 pasitos adelante y 1 hacia atrás. Tienes que repasar porque si no se te olvida. Por eso a mí no me importa estar repitiendo las cosas para que les quede a ustedes. Entonces aquí, fíjense que se forma lo que llaman aquí un neoacetábulo. Un neoacetábulo. Es decir, como si se estuviera agrandando esta cavidad glenoidea. Y entonces quiero comentarle a los residentes de traumatología, ¿verdad?, que tienen que buscar algo que se llama complejo suspensorio del hombro. Complejo suspensorio del hombro. Porque este complejo suspensorio del hombro está formado por la coracoides, ¿verdad?, el ligamento coracoacromial, el acromio, la misma espina de la escápula, la parte superior de la glenoide, forman este círculo que está aquí arriba, y que ellos se encargan de mantener suspendido el húmero. Y entonces cuando este anillo que está aquí se lesiona, entonces ocurre lo que se llama un hombro flotante. Muchas veces se cree que el hombro flotante se produce con fractura de la clavícula, de la escápula y del húmero a la vez, como ocurre con las rodillas flotantes, pero en este caso no. Ya eso se cambió, y el hombro flotante no ocurre por eso, sino por lesiones de 2 de estas estructuras que acabo de nombrar en este anillo. Búsquenlo por ahí. Complejo suspensorio del hombro. Entonces aquí en otro dibujito estamos viendo, ¿verdad?, la cápsula articular. Esto es un hombro izquierdo. Entonces aquí vemos la apófisis coracoides, la clavícula, el acromio, ¿verdad?, y aquí la porción larga del bíceps pasando en la corredera bicipital. Aquí otra vez los ligamentos glenumerales
coracohumerales, ¿verdad? El ligamento transverso, conoides, trapezoide, ¿verdad? Y el coracoacromial y los ligamentos acromioclaviculares. Entonces, si quitamos el húmero y vemos tenemos una vista lateral de la cavidad glenoidea y solamente dejamos los músculos, ¿verdad? Y los ligamentos, entonces ahí vamos a ver, ¿verdad? Entonces tenemos el haz anterior del ligamento glenohumeral, el haz superior, porque tenemos el ligamento glenohumeral anterior, entonces tenemos el haz superior, el haz medio y el haz inferior, es la parte que hace como si fuera una hamaca. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Llegamos con la parte articular. Bueno, entonces, para hablar de los músculos de la cintura escapular, vamos a hablar de algunos músculos, ¿verdad? Como tal que no son del hombro, pero que necesito que conozcan, aunque vienen de la columna, necesito que conozcan porque van hacia la cintura escapular. Cuando se estudia, ¿verdad?, los músculos de la columna vertebral, existen los músculos intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos son los que van a mover a la columna como tal y que se insertan entre las apófisis espinosas, con las apófisis transversas, con el mismo tórax, y entonces entre ellas permiten hacer los movimientos de la columna, sobre todo los de extensión. Pero existen, ¿verdad?, los músculos extrínsecos que vamos a mencionar hoy, que existen unos profundos y unos superficiales. Entre los profundos o intermedios vamos a ver los serratos menores. Los serratos menores, ¿se acuerdan que les había dicho que existe un serrato mayor que está más hacia lateral? Lo vamos a ver más hacia adelante. Existen también unos serratos menores, que son estos pequeñitos aquí, uno superior y uno inferior. Los superiores, ¿verdad?, ven que van desde el ángulo superomedial de la escápula hacia las apófisis espinosas. Y esto, los inferiores, que van desde la apófisis espinosa hasta las últimas costillas. Esto era para que más o menos tuvieran una idea allí cuando los estén estudiando, porque no van a ser tema el día de hoy. Y tenemos un grupo superficial que sí vamos a tocar, porque tienen mucha participación en el hombro. El grupo superficial está compuesto por el músculo trapecio y el músculo dorsal ancho. Fíjense, el dorsal ancho viene desde aquí abajo de la columna y se dirige hacia el húmero por delante. Y el trapecio también viene desde la columna, incluso se inserta en el cráneo y se dirige hacia la escápula y la clavícula, que les dije que era el músculo que más desplazaba a la clavícula en su fractura. Aquí está los músculos profundos que son los músculos intrínsecos de la columna vertebral, que no los vamos a tocar hoy. Entonces vamos a tocar los músculos que van desde el esqueleto axial a la cintura escapular. Entonces vamos a tocar primero un grupo intermedio, porque los profundos son los que les dije que no los vamos a tocar. Tenemos un grupo intermedio, ¿verdad?, que son lo que es el elevador de la escápula y los romboides. El elevador de la escápula es un músculo que también tiende a mencionarse mucho en la región de la nuca, en la región posterior este músculo, ¿verdad?, va desde, como les decía, desde el ángulo superomedial de la escápula hasta las líneas semicirculares que están a nivel del cráneo. Igualmente tenemos los romboides. Los romboides, fíjense que ahorita que estamos comenzando a ver los músculos
tienen los nombres a veces de la acción, como en este caso, elevador de la escápula. Bueno, ayuda a elevar la escápula. A veces tienen el nombre por la forma que tienen, ¿ves? Entonces, uno lo va relacionando con eso y te ayuda entonces a aprenderte este cuadrito, que como les decía ayer también, que entonces de cada músculo tenemos que aprendernos el cuadrito de que el nombre, ¿verdad?, del músculo, su inserción proximal, su inserción distal, o sea, de dónde va, hasta dónde llega, qué nervio le da inervación, valga la redundancia, y cuál es su acción. Entonces los dos romboides tienen prácticamente la misma forma, ¿verdad? Y van casi desde el mismo sitio. Fíjense que ellos como tal, si tú los miras a ellos solos, van a formar casi como un rombo, los dos juntos. Entonces el menor está arriba porque tiene sus fibras, tiene menos cantidad de fibras que el mayor que está abajo. Los dos prácticamente, fíjense que van desde el borde medial de la escápula hasta las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas que toma el menor son de la vértebra C7 a la D1, es decir, dos vértebras prácticamente. En cambio, el romboide mayor toma de la apófisis espinosa de T2 a T7. Como les dije, se inserta en el borde medial de la escápula y mañana vamos a ver como tal de dónde salen cada uno de estos nervios para que ustedes se les puedan grabar más. Estos son parte de las ramas colaterales de lo que es el plexo braquial. Y entonces tiene una acción de rotación medial. Es decir, que cuando ellos se contraen, ¿qué pasa? El borde medial de la escápula se lleva hacia acá. Y entonces esto hace que la glenoides del húmero baje. Es decir, rota hacia lateral. Rota hacia lateral. Entonces, fíjense aquí varios de estos, los músculos intrínsecos, ¿ves? Serrato mayor, los menores, perdón, elevador de la escápula, y aquí está el romboides. Romboides que está aquí. Ya estos son el dorsal ancho y el mayor, redondo mayor. Ahora vamos a ver el trapecio, ¿verdad? Tenemos el trapecio y el dorsal ancho. ¿Se acuerdan que ellos son los dos músculos que tenemos aquí superficiales? Ya vimos los romboides, vimos un poquito de los serratos y ahora de los superficiales, el trapecio y el dorsal ancho. El dorsal ancho, ¿verdad?, es un músculo que va desde la parte posterior, ¿verdad?, del cuerpo, en las apófisis espinosas. Es este que tenemos aquí, viene y se inserta aquí desde las apófisis espinosas de T6 hasta T12, también todas las lumbares, ¿verdad? Y después la pelvis tiene una cresta que se llama cresta ilíaca. De allí se inserta también, ahorita lo vamos a ver bien en el video. Y entonces todas sus fibras, perdón, se dirigen hacia la parte anterior en el húmero. Fíjense aquí, aquí está cortado, o sea, obviamente se retiró también el tórax. Y entonces fíjense cómo van sus fibras desde todas las apófisis espinosas de la columna, desde T6 hasta L5, incluyendo la cresta ilíaca, y todas sus fibras se dirigen y se vienen hacia adelante para insertarse en una parte en el húmero que vamos a ver ahorita. Inervación por unas ramas colaterales del plexo braquial y su acción es aducción, extensión y rotación medial. Este músculo, para que no se les olvide, este músculo es el que nos ayuda a nosotros los hombres. Bueno, yo no uso la cartera en el pantalón, en la parte posterior del pantalón, pero el que la usa
usa este músculo. Entonces, para que no se le olvide, él ayuda a extensión, o sea, llevar hacia atrás el húmero, rotación medial para agarrar la cartera y aducción, porque debes mantener el húmero hacia adentro. Entonces, aducción, extensión y rotación medial es el músculo, acuérdense, el músculo de la cartera en los hombres. En algunos en muchos de los músculos aquí del miembro superior me van a ver, tengo escrito los músculos en latín. Eso porque prácticamente en el posgrado nos los mandaban a usar, a aprendernos en latín. Y entonces, bueno, prácticamente, sobre todo del codo hacia abajo, prácticamente los nombro más en latín que en español mismo. Entonces, bueno, fíjense, en este dibujito van a terminar de entender este músculo dorsal ancho. Ahí está. Y vamos a ver sus inserciones ahorita. Insertan el húmero. Entonces fíjense, desde las apófisis espinosas, ¿verdad? De D6. Para acordarme del D6, yo lo que hago es que me acuerdo de que las vértebras dorsales son 12. Las vértebras dorsales son 12. Entonces, la mitad es 6. Entonces, desde ahí, desde la cesta dorsal, todas las lumbares, incluyendo el sacro y parte de la cresta ilíaca, es de donde parte la inserción proximal del dorsal ancho. Algunas fibras también parten de las mismas costillas, pero por lo menos con que se aprendan eso, hasta la cresta ilíaca es bastante. Entonces todas sus fibras, fíjense cómo el libro les va a describir que se dirigen hacia arriba y hacia afuera, pasando también, hay algunas fibras que se insertan aquí, pasando por el ángulo inferior de la escápula, viene y se dirige hacia adelante para buscar la cara anterior del húmero, específicamente el fondo de la corredera bicipital. Se inserta en el fondo de la corredera bicipital. De hecho, allí se insertan 3 músculos que vamos a ir aprendiéndonos de una vez las inserciones. Los 3 músculos que se insertan en la corredera bicipital son por fuera el pectoral mayor, por dentro el redondo mayor y en el fondo el dorsal ancho. Entonces fíjense que los dos laterales, o sea, los dos que están a los lados, son mayores, pectoral mayor y redondo mayor. ¿Cómo vamos a hacer para aprendernos cuál es mayor, cuál es el que se inserta lateral y cuál es medial? Cuando lleguemos al pectoral mayor vamos a ver. Pero para que tengan eso en cuenta y lo vayan relacionando ellos tres, que ellos tres llegan junticos a la corredera bicipital. El dorsal ancho en el fondo de la corredera bicipital, el pectoral mayor en la cresta lateral o en el labio lateral de la corredera bicipital y el redondo mayor en el labio medial de la corredera bicipital. Y por en medio de ellos, perdón, pasa la porción larga del bíceps. Porque está en la corredera bicipital. Aquí está llegando redondo mayor, dorsal ancho y pectoral mayor. Entonces fíjense, cuando hacemos esto, en la parte posterior de la axila, lo que se marca, ese músculo que se marca en la parte posterior, o sea, cuando tú haces eso, se marca como el hueco de la axila. Entonces el borde posterior del hueco de la axila es el dorsal ancho. El borde anterior del hueco de la axila es el pectoral mayor.
Y cuando hacemos este movimiento, quien se marca aquí, a nivel posterior, es el romboides. Entonces aquí está una mnemotecnia que vea por allí para los músculos dorsales. Esto es para recordar por allá en el 2006 cuando estaba en el anatómico en coro. Estas eran las disecciones que se hacían. Estos eran los celulares de aquella época. Bueno, de los mejores. Porque yo el que tenía no era ni a color ni nada. En ese tiempo, pues. Entonces, ahora ya hablamos de los músculos que unen la columna al esqueleto axial. Ahora vamos a hablar de la región del hombro como tal. La región del hombro se divide en 3 regiones a su vez, que son la región axilar, la región deltoidea y la región escapular. Hoy vamos a ver solamente la región axilar porque es la que es un poquito más candela. Las otras 2 son más fáciles, pero prefiero dejarlas para mañana, porque cuando salgamos de esta, de verdad que ya normalmente ya las neuronas ya no dan más. Entonces, dejamos estas para mañana, junto con el plexo braquial y la arteria axilar. Por supuesto, cuando veamos esto, vamos a ver también lo que se llama los triángulos de los redondos, los espacios, que parte de preguntas seguras que hacen en los exámenes. Entonces, normalmente, ¿verdad? Bueno, cuando yo vi esta clase en anatomía y me decían que la región axilar es una región que tiene forma de una pirámide truncada, yo no tenía ni idea, o sea, no me daba la mente para entender cómo había una pirámide allí dentro de la región axilar. Pero bueno, así me los aprendí casi que a juro, pero ya después existieron estos dibujitos así los vine a ver ya cuando estaba graduado. Y bueno, obviamente sirven para que podamos entender. Entonces la región axilar, ¿verdad? Nosotros nos vamos a imaginar que estamos adentro de ella, que estamos adentro de esta pirámide, ¿verdad? Nos vamos a imaginar que estamos dentro de esta pirámide como esta muñequita. Y que entonces vamos a ir viendo las paredes de esta pirámide. Si vemos hacia adentro, hacia medial, vamos a ver las costillas y vamos a ver los músculos que están allí. Hacia adelante, ¿verdad? Vamos a ver músculos que están, unos músculos como son el pectoral mayor. Si vemos hacia lateral, que vamos a ver el húmero con algunos músculos que están allí. Y si vemos hacia posterior, ¿qué vemos? La cara anterior de la escápula y los músculos que están allí. Entonces vamos a ir viendo la región axilar hoy de esa manera. Entonces ahí está, me había olvidado pasarlo. Pared medial, la azulita, pared posterior amarilla, pared lateral rosadita y pared anterior la roja. Lo otro, lo que son es la base, que es la parte morada, y el vértice de esta pirámide. Entonces aquí, este es otro dibujo, este es del Grace, anatomía de Gray, donde también está un poco la región axilar y cómo a través de ella pasa el paquete vasculonervioso axilar, es decir, la arteria axilar, la vena axilar y el plexo braquial que vamos a ver mañana, Dios mediante. Igual aquí, si hacemos un corte, fíjense, un corte ¿en qué? Un corte axial o horizontal, y entonces vamos a ver, imaginemos que nosotros somos la muñequita, estamos aquí de pie y entonces vemos hacia adelante la pared anterior, la pared medial, que es las costillas, la pared lateral hacia el húmero y la pared posterior hacia la cara anterior de la escápula. Igual se hace, esto sería un corte, ¿qué? Un corte sagital, aquí se los está haciendo.
un corte sagital y vemos, obviamente vamos a ver es pared anterior y pared posterior. La pared lateral, que es el húmero, se lo mochamos al cadáver, y la pared medial no se ve porque está cubierta aquí por esta grasita aquí. Y aquí viene el contenido en la región axilar, que es la arteria axilar, vena axilar y plexo braquial. Entonces vamos a comenzar con la pared anterior. La pared anterior está conformada por tres músculos que son el pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. Entonces, el pectoral mayor, ¿verdad? Es un músculo que vemos, es bastante grande y que se inserta. Fíjense que da aquí como un semicírculo. Entonces ustedes se lo van a grabar así. Borde anterior de la clavícula, desde el borde anterior de la clavícula. Borde lateral de todo el esternón. Y algunas costillas, ¿verdad? Algunas costillitas que desde ahí va a partir hasta el húmero. ¿Se acuerdan que ya vimos dónde se inserta él distalmente en el húmero? Entonces, cara anterior, borde anterior de la clavícula, borde lateral del esternón y en vez de la costilla los cartílagos costales, los cartílagos costales, de allí se va a dirigir hacia el húmero. ¿Qué parte del húmero decíamos? En la cresta lateral de la corredera bicipital o labio lateral de la corredera bicipital o surco bicipital, como le llaman algunos libros. La principal función de él es la aducción. La principal función es la aducción, es decir, traer el húmero hacia adentro. Fíjense aquí otro dibujo. Vemos cómo cortamos el pectoral mayor. Se cortó. Aquí están sus inserciones en el borde anterior de la clavícula, borde lateral del esternón y los cartílagos costales, y de aquí se dirige hacia el borde lateral de la corredera bicipital. Fíjense como aquí está cortado. Aquí está cortado porque el que está es el dorsal ancho que se inserta en el fondo y el redondo mayor, que es este, que se inserta en el labio medial. Aquí está igual en el cadáver todo el pectoral mayor, ¿ve? Todo esto es el pectoral mayor dirigiéndose hacia el húmero. Aquí tenemos, ¿verdad?, el pectoral menor y el subclavio, que siguen siendo de la pared anterior. Si nosotros, fijémonos, quitamos el pectoral mayor, ¿quiénes quedan en el fondo? Queda este músculo que vemos aquí. Este que estoy apuntando aquí, este músculo es el pectoral menor. Y aquí abajito, fíjense, este músculo aquí es el subclavio que les había dicho, que va desde la cara superior de la primera costilla hasta la cara inferior de la clavícula. Entonces fíjense que está pectoral menor. El pectoral menor va desde la costilla 3, 4 y 5. O sea, son 3 costillas, entonces tú comienzas con la tercera. Abarca 3 costillas y comienzas con la tercera. Ese es prácticamente mi mnemotecnia. Entonces 3, 4 y 5, y todas esas fibras se dirigen hacia la apófisis coracoides. En la apófisis coracoides hay 3 músculos que se insertan allí. Así como en la corredera bicipital hay 3, en la apófisis coracoide hay 3. Pectoral menor y 2 del brazo. Es decir, la porción corta del bíceps y el músculo coracobraquial. Entonces aquí están las inserciones. Yo siempre abrevio cuando coloco 3C, es la costilla. Tercera costilla, cuarta costilla y quinta costilla. En cambio, si coloco C3, es para hablar de la vértebra C3, de las vértebras cervicales C3, C4, C5, así como aquí en cuanto a los nervios cervicales. Entonces,
a la apófisis coracoide, y el subclavio, como les dije, de la cara superior de la primera costilla a la cara inferior de la clavícula. Entonces fijémonos aquí en un videito. Ahí está, pectoral menor. Encima el pectoral mayor, insertándose en el borde lateral. Ahí está, costilla 3, 4 y 5. A la apófisis coracoides. El pectoral menor es un punto de referencia importante para la arteria axilar, porque la arteria axilar le pasa por detrás. Viene desde el vértice hacia la base de la región axilar. Entonces le pasa por detrás y divide a la región axilar en 3 porciones, que no me voy a detener hablando ahorita, sino que lo hablamos mañana. Ayuda en los músculos auxiliares de la respiración. Ok, entonces, repasando, pared anterior, tenemos al pectoral mayor, pectoral menor y el subclavio. Aquí esto que está aquí cortado viene del pectoral mayor que se cortó. Viene desde aquí, ¿ves? Todo esto se cortó de aquí, la inserción del pectoral mayor. Igual aquí está cortado. Esto que ven aquí está cortado. En la pared lateral, ¿verdad?, de la región axilar, la pared lateral, vamos a ver dos músculos que pertenecen a la región del brazo. Pero yo igual los quise mencionar porque pertenecen a la región axilar y porque de todas maneras los hemos mencionado. Entonces, para que lo relacionen, para que les quede mucho más, si los nombro hoy y si los nombro la semana que viene en la región del brazo. Fíjense, tenemos lo que es el bíceps braquial y el coracobraquial. Yo creo que sí, los coloqué aquí. Ajá. Fíjense, el bíceps braquial lo hemos nombrado varias veces, que sobre todo su porción larga. Recordemos que su porción larga viene desde el tubérculo supraglenoideo del húmero. Entonces, él viene desde el tubérculo supraglenoideo del húmero, ¿verdad? Pasa por la corredera bicipital. La porción corta viene de la apófisis coracoides. Entonces, porción larga desde el tubérculo supraglenoideo y porción corta desde la apófisis coracoides. Y todas estas fibras se unen en un solo músculo y terminan en la tuberosidad bicipital del radio. Tuberosidad bicipital del radio, que lo vamos a ver mejor cuando veamos codo y brazo. Por eso no le hice su cuadrito ni nada aquí, porque como tal no son de la región del hombro, sino de la región axilar. Pero quise que se lo llevaran por lo menos desde hoy a casa. El otro es el músculo coracobraquial. Fíjense, como yo les decía, los nombres de los músculos te ayudan a recordar algunas cosas. El bíceps porque son dos porciones, por eso sale de dos partes. Coracobraquial se llama así porque parte desde la apófisis coracoides hasta el brazo, por eso se llama coracobraquial. Hasta el brazo, es decir, hacia el borde medial del húmero, hacia el borde medial del húmero. Entonces aquí completamos los tres músculos que se insertan en la apófisis coracoides. Los tres músculos que se insertan en la apófisis coracoides, que son el pectoral mayor, perdón, el pectoral menor, la porción corta del bíceps y el coracobraquial, que es este que está aquí atrás. Entonces esos son los que la muñequita mira hacia lateral, va a ver el húmero con el coracobraquial y el
bíceps braquial, la porción larga, la porción corta, perdón. Si vemos hacia atrás, si la muñequita ve hacia atrás, ¿qué va a ver? La cara anterior de la escápula. ¿Y qué se inserta en la cara anterior de la escápula? ¿Qué hay en la cara anterior de la escápula? La fosa subescapular. En la fosa subescapular es donde toma inserción uno de los músculos del manguito rotador que se llama subescapular. El músculo subescapular parte desde la fosa subescapular y se dirige hacia el troquín. Desde la fosa subescapular hacia el troquín. Fíjense, aquí está en la cara anterior de la escápula y se inserta en el troquín. Aquí, desde la fosa escapular hasta el troquín. Y entonces, ¿cuáles son esos otros músculos que estamos viendo aquí? Entonces repasemos. Porción larga del bíceps, porción corta del bíceps, por aquí por detrás el coracobraquial, porque va de la apófisis coracoides hasta el húmero. ¿Se acuerdan este dibujito? Dorsal ancho que viene desde la columna hasta el fondo de la corredera bicipital. El redondo mayor, que no lo conocemos todavía porque está detrás de la escápula y es de la región escapular. Y el que estamos conociendo en este momento, el subescapular hasta el troquín. Prácticamente el mismo dibujo. Subescapular, redondo mayor, dorsal ancho. Y esto que vemos aquí, que está por detrás del húmero, es el tríceps. Específicamente, esta es la porción larga del tríceps. Y en conjunto con la porción larga del tríceps con los redondos, el redondo menor, que no lo vemos ahorita aquí porque está por detrás, y este redondo mayor, se forman los cuadros y los triángulos de los redondos, que los vamos a ver mañana. En la pared medial, ¿verdad? Cuando vemos hacia adentro, ¿qué va a ver la muñequita? Las costillas. Va a ver, son las costillas. Entonces, en las costillas se inserta, o sea, en esta región se insertan los músculos intercostales, que son parte de la región ya del tórax, son parte de la anatomía del tórax. Y este músculo, que ya se los he nombrado varias veces, que se llama serrato mayor. El músculo serrato mayor, ¿verdad? Es un músculo que fue uno de los que más me costó entender su inserción, porque en verdad los dibujos no te ayudan mucho. Y bueno, en aquel tiempo tampoco había muchos libros, muchas opciones, y entonces me costaba un poco, pero bueno. La idea entonces es que hoy lo podamos entender. Entonces tenemos los intercostales, que no los voy a comentar mucho hoy, y el serrato mayor, que sí nos vamos a detener. ¿Qué otros dibujos, qué otros músculos vemos en este dibujo? Repasemos. Pectoral mayor. ¿Cómo sé que es pectoral mayor esto que está cortado aquí? Porque fíjense que está insertado el borde anterior de la clavícula y borde lateral del esternón. Este es el bíceps porque son dos porciones. Entonces la porción más lateral es la larga desde el tubérculo supraglenoideo y la porción corta desde la apófisis coracoide. En la apófisis coracoide se insertan tres músculos: pectoral menor, porción corta del bíceps y coracobraquial. Por más atrás el subescapular y ya más abajito dorsal ancho con el redondo mayor, que se van dirigiendo hacia la cara anterior del húmero. Aquí está también el tendón del pectoral mayor que se cortó aquí, que estaba aquí. Entonces, aquí vamos a ver, ¿verdad? El serrato mayor. El serrato mayor, fíjense que él tiene una particularidad, y es que él se inserta desde las costillas, fíjense, como en unas digitaciones, y por eso se le llama serrato, porque parece una sierra. Se tiene esa forma de sierra. Y entonces él se va a dirigir hacia atrás, hacia atrás y hacia arriba, y se va a insertar en la escápula. Normalmente los músculos se insertan en la parte del hueso que tengan más cerca. Ellos se insertan en la parte del hueso que tengan más cerca. Por ejemplo, el bíceps. El bíceps viene desde la escápula, ¿verdad? Pasa por delante del húmero
y viene, cuando llega al radio, se inserta de una vez en lo primero que encontró del radio, ahí se insertó. Él no va más abajo en el radio a insertarse, no. Normalmente los músculos hacen eso con el hueso, lo más rápido que encuentran. Aquí está el de la fosa escapular, el subescapular, y se inserta de una vez en el troquín. No va a buscar el troquítero, no va a venirse hacia abajo para insertarse más abajo, no. Pero la particularidad del serrato mayor es que él lo primero que se encuentra es el borde lateral de la escápula. Y por la lógica que les acabo de aplicar, ¿verdad? Lo normal es que él se inserte en el borde lateral de la escápula. Pero no lo hace, sino que sigue avanzando por delante de la escápula y se inserta en el borde medial o borde vertebral de la escápula. Fíjense, desde las costillas pasa por delante de la escápula y se dirige hasta el borde medial o vertebral de la escápula. Fíjense aquí, fíjense en este dibujito, fíjense que aquí están sus fibras y no se está insertando aquí que esto sería el borde lateral de la escápula, sino que se dirige más hacia medial y entonces se inserta en el borde medial de la escápula. Yo me acuerdo que la profesora en anatomía, en el anatómico, ella me dijo, mete la mano aquí entre la escápula y las costillas, y entonces me dijo, fíjate que en el dorso de la mano tienes al subescapular y en la palma de la mano tienes al serrato mayor. Entonces ya con eso más nunca se me olvidó de las inserciones, de que el serrato mayor no se va a insertar en el borde lateral, sino en el borde medial. Ahora veamos estos videos, ¿verdad? Para que se ubiquen mejor con el serrato mayor. Fíjense cómo él se viene insertando desde las costillas, como hemos dicho, y las fibras se van dirigiendo hacia el borde medial de la escápula. Como les dije, no se dirigen hacia el borde lateral, que lo tendrían más cerca, sino al borde medial. Recorrieran menos, ¿ves? Las fibras recorrieran menos si fuera al borde lateral. Tiene una membrana, una aponeurosis que lo recubre y que evita que haya mucho roce entre él y el subescapular y entre él y más profundo y él y el tórax. Aquí vemos el trapecio. El subescapular dirigiéndose al troquín. Lo vimos en la pared posterior. Aquí está el subescapular, las relaciones que él tiene con el subescapular. Este es el pectoral mayor, los oblicuos del abdomen que veremos en el miembro inferior. Cuando él se lesiona o se lesiona el nervio que le lleva inervación, se evidencia lo que se llama la escápula alada. La escápula alada, que entonces se levanta, cuando el paciente hace esto, se levanta mucho la escápula y pareciera que fuera un ala así como de un ángel. Entonces, prácticamente ya hablamos de la región axilar. Entonces, vamos a repasar. Somos la muñequita, ¿verdad? Y entonces tenemos una pared medial. La pared medial está formada por las costillas
y los músculos intercostales con el serrato mayor que acabamos de ver. Hacia posterior tenemos la cara anterior de la escápula con su músculo subescapular que se inserta desde la fosa subescapular al troquín. Si vemos hacia lateral, vemos el húmero con dos músculos que se tienden a estar medial, que son de la región del brazo. Y estos son la porción corta del bíceps, que viene desde la apófisis coracoides, junto con el coracobraquial, que viene de la apófisis coracoides también, hasta el borde medial del húmero. Y hacia adelante tenemos tres músculos, que son pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. Como les dije, en el vértice de la región axilar pasa la arteria axilar. En ese momento viene de llamarse arteria subclavia y se llama ahora arteria axilar. Lo vamos a ver mañana. Y la base de esta pirámide está formada por la piel de la axila, porque estas estructuras sencillamente se van a venir por aquí para seguir ahora en la región del brazo. Fíjense, un repasito, otro repasito más. Si quisiéramos adivinar estas estructuras, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para adivinarlas? Es lo que yo les dije ayer. Lo primero que deben hacer es buscar los huesos. Buscar los huesos. Los huesos es lo que las va a ayudar a ubicarse. Y entonces, si ustedes se saben las inserciones de los músculos en los huesos, entonces ya identifican los músculos. Entonces, como esto es un hombro, ¿verdad? Esto es un hombro, esto es las costillas. Entonces aquí, esto debe ser aquí el húmero, que no lo vemos, ¿verdad? No lo estamos viendo. Y entonces aquí tiene que estar la clavícula. Entonces, al estar la clavícula aquí, ¿verdad? Tenemos esto aquí cortado, el pectoral mayor. Tenemos hacia las costillas, tenemos esto que es el serrato mayor. Hacia atrás, ¿a quién vemos? Al subclavio, al subescapular y el dorsal ancho que viene de atrás hacia adelante. Hacia lateral, ¿quién estamos viendo? Porción corta del bíceps, porque viene de aquí de la apófisis coracoide, que es esta, y el coracobraquial, que es este más pequeño, que viene de la apófisis coracoide hasta el brazo. Esto que está atrás es el tríceps y que me está ayudando a formar el triángulo de los redondos, que lo vamos a ver mañana. Y aquí esto que está cortado aquí, el tendón del pectoral menor en la apófisis coracoides. Pared lateral, pared medial, pared posterior. Recordamos entonces que el hombro está dividido en tres regiones, y con esto terminamos. En tres regiones: una región axilar, que queda hacia anterior; una región lateral, que es la región deltoidea, está conformada solamente por el músculo deltoides, que es este; y una región posterior o región escapular, que esa sí la vamos a dejar mañana porque es un poquito más larga. Entonces, el músculo deltoides yo normalmente de una vez lo estudio en conjunto con el trapecio. A pesar de que el trapecio, si ustedes lo buscan en los libros, él pertenece normalmente a la región posterior de la nuca, es decir, prácticamente de Morfo 3. Pero normalmente yo siempre llevo los dos juntos. Cuando doy Morfo 3, hablo del trapecio y de una vez comento el deltoide, porque sus inserciones son similares. Fíjense. ¿Se acuerdan que les dije al principio de esta tarde? Ya llevamos rato. ¿Se acuerdan que les dije que la clavícula tenía una cara superior y una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior?
y que la espina de la escápula, aquí está, la espina de la escápula es al contrario. Tiene un borde superior y un borde inferior. Bueno, lo que es el trapecio y la clavícula se tienden a insertar en estos sitios. Es decir, fíjense, el trapecio viene desde las líneas semicirculares inferiores del cráneo, desde las apófisis espinosas, todas las cervicales y todas las dorsales, es decir, desde la 1 hasta la 12, y todas sus fibras se dirigen hasta la clavícula y la espina de la escápula. Hasta la clavícula y la espina de la escápula. ¿Hacia qué parte específicamente? Bueno, a lo que tienen más cerca. ¿Qué es al trapecio? ¿Qué le queda más cerca? ¿El borde anterior o el borde posterior? El borde posterior. Y en cuanto a la espina de la escápula, ¿qué le queda más cerca? ¿El borde superior o el borde inferior? El borde superior. Entonces, por eso el trapecio se inserta en el borde posterior de la clavícula y el borde superior de la espina de la escápula. Por su parte, el deltoides hace lo contrario. Parte desde la clavícula y la espina de la escápula hasta el húmero. ¿Desde dónde? Desde lo que le queda más cerca. Recordemos que el deltoides está aquí. Entonces, ¿qué le queda más cerca? Desde el borde anterior de la clavícula y el borde inferior de la espina de la escápula, todas sus fibras se dirigen hacia el húmero, específicamente en la eminencia deltoidea del húmero. Allí se inserta el deltoide. Se llama deltoide porque fíjense que es un músculo triangular como la letra delta del alfabeto griego. Fíjense, borde anterior de la clavícula y borde inferior de la espina de la escápula. Aquí está, trapecio, viene desde el cráneo y la columna hacia la espina de la escápula, porque esta es una región posterior. Este sería el dorsal ancho. Fíjense que el trapecio está más superficial al dorsal ancho. Recuerden que el dorsal ancho viene desde la vértebra 6. En cambio, el trapecio llega hasta la 12 y por eso parte desde ahí encima del dorsal ancho. Aquí está, otra vez el trapecio. Él ayuda mucho en lo que es la elevación de los hombros, inervado por uno de los pares craneales, el par craneal 11. Entonces aquí quería mostrarles de nuevo las inserciones del deltoides. Fíjense cómo está la porción posterior del deltoides, porción media y porción anterior, que se están insertando en la clavícula y en la espina de la escápula. Igualmente aquí, fíjense, porción anterior, media y posterior. Lo vemos de arriba, fíjense otra vez, porción anterior, media y posterior. Vean que el deltoides se está insertando en el borde anterior de la clavícula y en el borde inferior de la espina de la escápula, porque esto aquí es el borde inferior. Fosa supraespinosa se llama porque está encima de la espina de la escápula. Está el supraespinoso que veremos mañana. Y bueno, ya ahí sí lo voy a dejar para que continuemos mañana. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en este momento que quieran plantear? ¿Algo que no les quedó claro? A la orden. A la orden siempre, Diógenes. Ya saben, cualquier cosa, bueno. Si no querían plantear dudas por aquí, lo pueden hacer por WhatsApp sin ningún problema.